Seguimos conversando con el licenciado Roberto Muñoz. Roberto, si yo estuviera en su lugar, digamos, qué suerte para el país que no, porque usted pudo organizarlo y yo no lo organizaría porque no sabría cómo, pero tendría algunas hipótesis, algunas conjeturas. Por supuesto que serían arbitrarias, porque serían las mías, como cada una de las personas, si estuviera en ese lugar, las tendría individualmente. ¿Usted tenía las propias? ¿Ustedes discutieron algunas hipótesis que querían confirmar? ¿Se vieron confirmadas? ¿Tiene sentido inclusive preguntarse eso o un censo es simplemente sacar una foto? Sí, es interesante la pregunta. En principio, me tocó coordinar, pero nosotros somos un equipo, somos mucha gente trabajando. Solo en el instituto estamos en el orden de las 400 personas y piense usted que el censo en cada provincia fue responsabilidad de nuestras contrapartes, que son los directores, las direcciones provinciales de estadística. Entonces ahí también tenemos equipos grandes. Las cosas se consensúan, pero el objetivo principal del censo es captar la información y con calidad. Entonces, no estamos pensando tanto en cuántas personas vamos a hacer, cuántas mujeres, cuántos varones, sino en el tema de garantizar que la información que nosotros relevemos sea de calidad. Porque después, vienen o los investigadores o los usuarios que serán quienes exploten esa información y le saquen provecho. Nosotros tenemos que garantizar que esa información sea buena. De acuerdo con lo que usted ha visto, ¿en qué condiciones está? Voy a hacer una pregunta complicada porque la quiero decir lo mejor que sea capaz. En todo caso, si no estoy de acuerdo con lo que le digo, lo voy a decir de nuevo. ¿En qué condiciones está el país en cuanto a las posibilidades económicas de la gente? O sea, si uno tuviera que decir, estamos viviendo una etapa muy complicada, porque hay una percepción, hay privilegiados, yo soy un privilegiado dentro de este país. Hay mucha gente que no tiene acceso a lo que tengo acceso yo. Entonces, no se trata solamente de cuánto come, cuánto gana, sino hay una cantidad de factores que ya no se miden como con un metro a la altura o con una balanza al peso. ¿Cuál es la reflexión que a usted le merece esto? ¿Qué diría? Que esto que usted plantea, Adrián, muestra la importancia extraordinaria que tiene el censo de población, porque permite darle a los decisores, a aquellos que tienen que tomar las importantes decisiones de cómo invertir el dinero público, de dónde es más conveniente hacerlo, ya que esta radiografía que el censo es esencialmente, permite, por ejemplo, dar datos sobre pobreza estructural. Claro. Usted imagínese que nosotros, a partir de la información del censo, tendremos un diagnóstico preciso de las condiciones habitacionales de toda la Argentina. También tendremos un dato no menor, ciertamente, digamos, debe ser de los más importantes. Yo creo que sí. También tendremos un dato muy preciso de cómo está la cuestión educativa en nuestro país. Y de salud. Y de salud, desde ya. Entonces, el censo es la oportunidad de tener información precisa sobre todas estas temáticas. ¿Y qué es lo que descubre? Yo sé que usted no me puede dar los datos, primero porque no los tiene, y si los tuviera no me los daría antes de dárselo a todo el mundo, lo cual es correcto, yo no quiero tener la premisa, no me interesa. Sí. Solamente quiero entender conceptualmente. Estamos usted elija el área que quiera, o las áreas que quiera. Estamos mejor, peor, deberíamos empezar a preocuparnos. Estamos en si le hablar en términos matemáticos, le diría, la pendiente es positiva o es negativa. Estamos yendo para arriba, estamos yendo para abajo. ¿Qué es lo que se ve comparativamente? Porque usted tiene los datos de lo que pasaba antes. Sí, yo sería irresponsable si contestara esta pregunta con precisión, porque estaría basándome más en mis opiniones personales. Entonces, así no lo haga. Que en lo que la información misma va a decir. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como responsables del censo, yo vuelvo a insistir con esto, tenemos que brindar información fidedigna, precisa y sin error. Luego van a venir los analistas y podrán contestar con mucha mejor precisión estas preguntas. Claro, pero eso lo que van a hacer es analizar los datos. Sí. Le quiero preguntar, hablemos en porcentaje si usted lo puede, si lo conoce. ¿Cuánta gente hay en el país que no tiene agua potable? ¿Cuánta gente hay en el país que no tiene luz eléctrica? Esos son datos, hablemos porcentualmente. ¿Tiene esos datos ya? Esos datos no los tenemos todavía, van a salir de los formularios básicos, información que tendremos a mediados del año 2011.
le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de analfabetismo que hay en la Argentina? Es bajo, debe haber un 2%, un 3%. Comparativamente con los últimos 10, 20, 30 años, ¿cómo está el...? Aquí en la Argentina. Sí, en la Argentina. Yo entiendo que se mantiene constante, que no ha crecido el analfabetismo. Es más, yo creo que en ese sentido nuestro país está bien posicionado. Debe haber alguna pregunta que usted hubiera querido que yo le hiciera y yo no se la hice. ¿Cuál podría haber sido? Algo que a usted le gustaría decir y que no dijo porque yo no le di pie para preguntarlo. A mí me gustaría que la población supiera que, bueno, el censo se hizo el día 27 de octubre. Ahí tomó estado público, todos pudimos ver, todos pudimos esperar el censista. 3 años antes se empezó a organizar. 3 años antes se empezó a hacer lo que llamamos la actualización cartográfica, es decir, se recorrieron todas las ciudades detectando aquellas áreas de mayor crecimiento, usando imágenes satelitales, usando programas cartográficos de última generación, a los efectos de garantizarle áreas de trabajo al censista que pudiera cumplir en un día. Eso llevó un trabajo enorme. Ahora que todo eso está hecho, estamos procesando, también con tecnología de última generación. Tenemos un centro de acopio en el área del Gran Buenos Aires, zona norte del Gran Buenos Aires, donde tenemos toda la información central ya procesándose. Tenemos 22 escáneres de última generación, trabajando día y noche para que podamos rápidamente tener la información del censo disponible. Mi mensaje es el censo para la población, para la inmensa mayoría de la población es un día. Para el Instituto Nacional de Estadística y Censos es años de trabajo. Imagínese usted aproximadamente 5, entre los años que trabajamos antes y luego de pasado, digamos, ese tsunami que es tener tantos censistas en la calle en un solo día. Roberto, para ir terminando, cuénteme, ¿cuáles son, hay una concentración cada vez mayor de gente del interior, y hablo del campo, yéndose hacia los centros urbanos, que sea visible y notoria? Sí, esa es una tendencia que tiene nuestro país desde hace varias décadas. Una se tendencia incrementa ahora hacia la urbanización cada vez más y hacia el abandono de las áreas rurales. ¿Hay alguna...? Lamentablemente sigue ocurriendo eso. Bueno, eso será objeto entonces, una vez que se analice el censo, los que hacen políticas de Estado pensarán cómo estimular para que esa tendencia cambie. ¿Cómo es el orden poblacional? ¿Cambian las provincias argentinas según las ciudades más importantes de la Argentina? Podría preguntarle, la capital federal, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucumán. Esas son. En la capital lo que nosotros vemos es, ya desde el censo pasado, un estancamiento en el crecimiento de la cantidad de habitantes y un envejecimiento también de la población. Y sí, hay crecimientos en algunas áreas del sur, como puede ser el caso significativo del Calafate, que ha hecho una explosión demográfica extraordinaria, pero más o menos las tendencias en cuanto a las que son las ciudades más grandes no ha ido variando. Lo que hay, sí, Adrián, disculpe, es una gran expectativa por muchas ciudades o muchos pueblos que, de acuerdo a su cantidad de habitantes, pasan a ser ciudad. O sea, elevan su rango dentro de lo que es el organigrama provincial. Con lo cual, a veces, en algunos pueblos, un habitante más o un habitante menos puede ser la diferencia entre ser un pueblo y llegar a ser una ciudad, ¿no? ¿Y cómo se cambia de pueblo a ciudad? ¿Qué condiciones hay que cumplir? Depende de las provincias. En algunas, bueno, cuando uno llega a 10.000 habitantes ya se transforma en una ciudad, sí. La última pregunta tiene que ver con las edades. ¿Cómo estamos distribuidos por edades? En general, por ejemplo, usted me hace un gesto como diciendo, esos datos me lo puede dar, entre 80 y 90, entre 70 y 80, tenemos mucha gente que viva por encima de los 100 años. No muchas, pero lo que es interesante en este sentido que usted plantea es el análisis de lo que son lo que se llaman las pirámides poblacionales. Sí. En general, la Argentina lo que presenta es una tendencia hacia una pirámide poblacional envejecida, es decir, una pirámide en la cual la base va angostándose, con lo cual implica eso un envejecimiento general de toda la población y que va a terminar en algún momento generando problemas porque va a llegar un punto que
la población económicamente activa, que es la responsable de sostener a toda la sociedad, o sea, a los jubilados y a los niños, va a disminuir en magnitud, con lo cual, bueno, ahí vamos a tener algunos problemas serios de manutención, digamos. Bueno, pero porcentualmente, comparando con los últimos censos, con los 2 últimos censos, el número de niños menores de 14 años y el número de personas mayores de 70 años, ¿esos porcentuales han ido cambiando? Van modificándose. Se van tirando hacia la derecha, hacia el lado de la mayor... Exactamente. Como no tenemos todavía los datos definitivos, no le puedo dar una precisión, pero hay una tendencia que nosotros venimos viendo de los últimos censos que indica que sí, la población es de mayores de 80 se incrementa, sobre todo en las mujeres, y también estamos teniendo, bueno, menos nacimientos. Gracias por haber participado con nosotros del programa, Roberto. Un placer para mí. Nosotros seguimos así en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa nos metemos en el mundo de los átomos y las moléculas y llega un nuevo planteo matemático del profesor Paenza para pensar durante la semana.